En las extensiones heladas, donde no había carreteras ni vida, un avión americano divisó algo que no debería haber existido: una base soviética perdida en el Ártico. Nadie sabía por qué se había construido ni por qué fue abandonada repentinamente, pero se rumoreaba que dentro quedaron equipos capaces de rastrear submarinos estadounidenses a miles de kilómetros de distancia. La CIA decidió arriesgarse sin derecho a cometer errores, sin posibilidad de regresar. Su plan parecía una locura: recoger a las personas directamente del hielo sin tocar tierra, utilizando un dispositivo que antes solo se había probado en cerdos. Viento, niebla, frío intenso y una tecnología capaz de cegar una vida en una fracción de segundo. Pero fue allí, entre las grietas y la niebla, donde llevaron a cabo lo que más tarde se llamaría la operación más audaz de la Guerra Fría y de la que nadie supo durante décadas. En el frío cielo sobre el Ártico, el silencio resonaba como metal. Bajo las alas del avión de reconocimiento americano se extendía un mar de hielo infinito, vivo, movedizo, agrietándose. Fue allí, entre los témpanos a la deriva, donde los pilotos divisaron algo que nadie esperaba ver. Sobre el fondo blanco surgían líneas uniformes, como si alguien hubiera tallado formas geométricas perfectas en la superficie. Los instrumentos lo confirmaron. No eran solo huellas de maquinaria, era una estación completa, escondida en el campo de hielo, rodeada de grietas y caminos congelados. A bordo, incluso los más conversadores se quedaron en silencio. Entendían que estaban viendo algo que no debería haber existido en esas coordenadas. La señal fue enviada a tierra. Las fotografías de la estación, marcada en los mapas como Polo Norte 9, causaron una conmoción real en los cuarteles generales. La inteligencia estadounidense sabía que la URSS experimentaba con bases polares, pero nadie podía imaginar lo lejos que habían llegado. ¿Por qué investigar los hielos a la deriva, donde incluso la radiocomunicación crepitaba por el frío y la maquinaria se rompía por los cambios de temperatura? ¿Con qué propósito construir toda una colonia científica en medio del desierto silencioso para luego abandonarla de repente? Estas preguntas sonaban alarmantes, porque los tiempos eran tensos. La Guerra Fría estaba cobrando impulso. Hacía apenas un mes había terminado el fracaso de la operación en Bahía de Cochinos, la catástrofe cubana, que expuso los puntos débiles de los servicios de inteligencia estadounidenses. Ahora necesitaban una revancha, una oportunidad para demostrar que eran capaces de obtener lo que otros consideraban imposible. Y ahí estaba la oportunidad: una base soviética abandonada en el fin del mundo, donde tal vez quedaban datos, equipos o quizás algo más, tecnologías capaces de cambiar el equilibrio de poder en el océano. Pero una cosa era ver un punto en el mapa y otra muy distinta era llegar a él. Por mar era imposible. Los campos de hielo aplastaban los costados de los barcos, rompiendo incluso los cascos más resistentes. Un helicóptero no podría aterrizar, el hielo debajo no lo soportaría, y las grietas se extenderían instantáneamente. Aterrizar un avión significaba perderlo para siempre. Todo estaba en contra de esta idea. Parecía que la propia naturaleza aislaba esta estación de ojos curiosos. Sin embargo, en las paredes de la CIA, tales palabras no tenían peso. No les gustaba la frase imposible. La inteligencia entendía que si podían entrar, aunque solo fuera por unas horas, podrían extraer lo que Moscú había estado ocultando durante años. Solo tenían que idear una forma de penetración, silenciosa, rápida y segura. Y entonces,
En los despachos donde los mapas del Ártico cubrían las paredes como un paisaje de guerra, comenzaron a nacer los primeros bocetos de la misión que más tarde se convertiría en una de las más arriesgadas en la historia de la inteligencia. Aún no tenía nombre, no había órdenes, ni financiación, ni siquiera la certeza de que fuera factible. Pero incluso entonces, los oficiales entendieron que si este plan funcionaba, cambiaría para siempre la percepción de lo que era posible en el aire, sobre el hielo y más allá del miedo humano. Y en algún lugar de los archivos, junto a la anotación Alto Secreto, apareció por primera vez un nombre corto que más tarde se convertiría en leyenda: Operación Cold Fight, Pies Fríos. Un nombre irónico para aquellos que se preparaban para pisar donde nadie se había atrevido antes. En los despachos cerrados, tras puertas opacas, comenzó lo que oficialmente no existía: reuniones nocturnas, susurros por teléfono, entregas en sobres, sellados en los pasillos. Allí dibujaron un mapa de un camino que no podía existir en papel. Una ruta no en el océano ni en el cielo, sino en la frontera movediza entre ambos, donde un barco se hunde bajo el peso del hielo y un avión corre el riesgo de caer en las grietas. Se requería que el equipo desapareciera, tan sin dejar rastro como la propia estación, tomar lo más valioso y llevarlo de vuelta antes de que alguien notara la pérdida. La tarea no era solo técnica, era política. Cualquier intento directo de penetrar en la zona soviética podría causar un escándalo internacional. Cualquier descuido podría convertirse en una catástrofe diplomática. Por lo tanto, se requería no solo valentía, sino ingenio, camuflaje y extrema precisión. La operación debía parecer una casualidad de la ciencia, una expedición para investigar el clima, no un grupo reunido para la extracción secreta de materiales. Cada paso se planificó con el objetivo de no dejar hilos que condujeran a los cuarteles estadounidenses. Entre las ideas propuestas estaban las más fantásticas: aterrizaje sobre el hielo con aviones modificados, paracaidismo a través de grietas intransitables, vuelos nocturnos utilizando raras técnicas de navegación. Pero todas tropezaban con el mismo problema: cómo traer a las personas y el botín de vuelta sin aterrizar y sin dejar rastros de aterrizaje. Los métodos estándar resultaron ser pesados y lentos, y los experimentales demasiado arriesgados para su aprobación en los niveles más altos. Parecía que cada vez que surgía un nuevo esquema, alguien en el cuartel general susurraba y repetía: «Es demasiado». Y entonces, en la mesa de búsqueda y desarrollo, apareció otro tipo de solución. Una solución nacida no en laboratorios militares ni en informes burocráticos, sino en la mente de un ingeniero privado, un hombre acostumbrado a romper los límites de lo posible. Su apellido ya había aparecido en viejas tarjetas como el autor de ideas extrañas pero funcionales, dispositivos que antes parecían fantasía y luego se convertían en realidad. Su voz había sonado suave y persistente más de una vez al hablar de cómo se podía recoger una carga directamente de la superficie sin tocarla. Él era el único que podía ofrecer el método que transformaba una tarea sin salida en una realizable. Robert Edison Fulton Jr. vivió toda su vida entre dos elementos: el aire y la tierra. No sabía detenerse. Si no estaba filmando películas sobre vuelos, inventaba cómo combinarlos con las carreteras. Fue llamado loco cuando presentó un híbrido de avión y automóvil que podía despegar y aterrizar en una autopista. Pero en su mente, la lógica siempre estaba presente. Simplemente, el futuro venía detrás de él con retraso. Y cuando los ingenieros de la CIA
Tras agotar todas las opciones para acceder a la estación a la deriva, finalmente recordaron a Fulton. Comprendieron que simplemente no había otra persona capaz de resolver el problema sin aterrizar. Una vez, durante la Segunda Guerra Mundial, Fulton había observado una demostración que en aquel momento parecía un truco. Un avión, sin tocar tierra, recogía una caja suspendida de un cable y se la llevaba al cielo. El sistema se llamaba All American y se basaba en el uso de 2 postes metálicos y un cable entre ellos. Era una forma rudimentaria pero ingeniosa de recoger una carga del suelo a gran velocidad. Sin embargo, nadie se atrevió a aplicarlo en condiciones de combate reales. El proceso en sí parecía demasiado complicado. Fulton grabó esa visión para siempre. Años después, comprendió que si se eliminaban los postes fijos, se reemplazaba el cable por una cuerda de nylon ligera y la fuerza de elevación se confiaba a un globo, se podría crear un sistema utilizable en cualquier lugar, ya fuera en montañas o en medio del hielo. Creó un kit compacto, un globo, un cable y un arnés para una persona o contenedor. El globo, inflado con gas, elevaba el cable al aire y un avión, equipado en la parte delantera con cuernos metálicos, volaba y enganchaba la línea. Luego, un cabrestante tiraba de la carga o la persona directamente a la escotilla, sin aterrizar ni hacer un vuelo estacionario. Cuando el sistema estuvo listo, Fulton lo probó primero en maniquíes y luego en seres vivos. Los primeros voluntarios no podían ser humanos, así que eligió cerdos. Su sistema nervioso es el más cercano al humano. Ascendieron al aire con un grito espeluznante, pero soportaron las sobrecargas. Después de docenas de pruebas exitosas, llegó el momento de un ser humano. En un día de agosto, el marín estadounidense Levi Woods se abrochó los cinturones, levantó la mano en señal de estar listo y, en un instante, se encontró en el cielo en cuestión de segundos, siendo recogido por un Neptune en vuelo. Salió ileso, y así, el Skyhook dejó de ser un sueño. Fulton llevó estas fotografías al despacho del director de investigación técnica de la CIA. Allí, alrededor de la maciza mesa de roble, hombres de traje gris contemplaban en silencio las imágenes de un hombre volando por un cable directamente al vientre de un avión. Nadie sonrió. Todos entendieron lo peligroso y al mismo tiempo lo invaluable de este método. El sistema fue clasificado para uso en condiciones extremas y recibió el código Surface to Air Recovery System, abreviado como STARS. En los informes se le llamaba secamente así, pero Fulton prefería otro nombre: Skyhook, gancho del cielo. Ahora su invención iba a enfrentar la prueba principal. No en el laboratorio ni en el campo de entrenamiento, sino en el corazón helado del Ártico, donde cada error podía ser el último. Fulton no dudaba de que su creación resistiría, y si la operación Cold Fate tenía éxito, el cielo nunca volvería a ser el mismo. Se reunieron no como turistas, sino como personas que iban a hacer algo de lo que se suele guardar silencio. En hangares secretos y salas de entrenamiento resonaban órdenes en 2 idiomas, inglés para los instructores y ruso, que James Smith estudiaba para poder leer notas ajenas y entender alusiones foráneas. Leonard Leshak, geofísico de formación, no solo aprendía a leer núcleos y reconocer lecturas de instrumentos, sino también a soportar el frío, las botas resbaladizas y esa fatiga simple y cruel que llega después de un largo trabajo nocturno en el hielo abierto. El capitán Cadwallader mantenía el orden en la tripulación con tanta firmeza como mantenía el rumbo en el cielo sombrío.
Su papel era evitar que cualquier preparación se deslizara hacia el caos cuando había un abismo blanco por la borda. Los entrenamientos consistieron en docenas de repeticiones, saltos a través de una estrecha escotilla en la cola del avión, acoplamientos con cabrestantes ruidosos, práctica de códigos de radio, recogida y empaque de muestras en condiciones extremas. Leshak, que había pasado meses construyendo sistemas de vigilancia en plataformas a la deriva, aprendía a sentarse en el equipo de tal manera que su cuerpo no se convirtiera en un obstáculo durante el ascenso al aire. Smith leía en voz alta términos rusos, practicaba frases para no confundir la terminología técnica con palabras cotidianas en ese vacío helado. La seguridad de todo el grupo dependía de ello. Los instructores del centro de pruebas de la Marina eran estrictos. Aquí no hay derecho a la improvisación, decían y repetían hasta que cada maniobra se convertía en automatismo. Pero detrás del entrenamiento había otro juego, el burocrático. Los proyectos etiquetados como inexistentes a menudo se atascaban en papeleo. El dinero se retrasaba, las aprobaciones se demoraban y las estructuras oficiales exigían docenas de cosas, cada una de las cuales podía arruinar la ventana meteorológica. El mando dudaba de la viabilidad del riesgo. En los pasillos de la flota se escuchaban frías preguntas sobre seguridad y política. Por un tiempo, toda la preparación se detuvo. La gente esperaba, el equipo estaba parado en los hangares, los entrenamientos se reducían a una serie de ejercicios de mantenimiento. Quienes se preparaban para el vuelo sentían cómo su entusiasmo se derretía en la espera. Una cuña de hielo entre la intención y la posibilidad. Esta pausa les enseñó paciencia. En lugar de gastar energía en una espera nerviosa, el equipo pulía los detalles, escenarios de rescate auxiliares, juegos de herramientas alternativos, réplicas adicionales para la radiocomunicación. Aprendían a sacar el máximo provecho del escaso día de invierno, cómo proteger el equipo de la formación de hielo, cómo calentar películas e instrumentos sin combustible normal, cómo marcar un punto por coordenadas satelitales y luego no perderlo. La preparación se volvió no solo física, sino también intelectual. Un ensayo de escenarios que podían salir mal. Cuando llegó la aprobación, lenta y fría como el propio Ártico, el equipo ya no era el mismo que había comenzado. En sus manos no solo había tecnología y mapas, sino el peso de la experiencia compartida, los errores, las correcciones y las noches pasadas perfeccionando el equipo. Su preparación superaba con creces el escepticismo burocrático, pero el precio de la espera era claro. La ventana para el despegue se había reducido y con la llegada de la primavera tendrían que actuar rápido para no perder el único momento en que el cielo y el hielo darían la oportunidad de lograr lo que antes parecía imposible. La primavera no trajo calor, sino oportunidad. Los hielos desplazaban los límites de los mapas habituales y entre los informes meteorológicos surgió una noticia que cambió el estado de ánimo en los cuarteles. Se había descubierto otra estación soviética, Polo Norte 8, en las extensiones del mar de Groenlandia. Estaba abandonada, al igual que la anterior, pero se encontraba en un área mucho más accesible. El destino parecía dar una segunda oportunidad y no podían dejarla pasar. La CIA inmediatamente desempolvó el archivo del proyecto Cold Fate. Todos los planos, registros de entrenamiento y perfeccionamientos de Fulton volvieron a la mesa, cubierta de mapas y diagramas. El inventor ya entendía que su Skyhook ahora no solo tenía que funcionar,
Tenía que demostrar su leyenda. Un viejo bombardero, la Flying Fortress B-17, y un transporte auxiliar S-46 se convirtieron en máquinas de propósito especial. En sus narices se instalaron macizos cuernos de acero para recoger el cable dentro, potentes cabrestantes, y las tripulaciones recibieron instrucciones que sonaban más a conjuros. 0 errores, 0 miedo, ni un segundo de demora. La operación fue nuevamente dirigida por el capitán John Cadwalader, un hombre con la frialdad del agua helada y una voz contenida en la que se creía sin más preámbulos. Llegó al norte junto con Fulton, los pilotos Connie Segrist y Doug Price, el navegante William Jordan y los 2 investigadores preparados, James Smith y Leonard Leshak. En su equipaje llevaban todo lo necesario: radiobalizas, equipo fotográfico, embalajes para muestras de materiales y, lo más valioso, los kits Skyhook, que iban a probar no en cerdos ni en maniquíes, sino en ellos mismos. Point Barrow, un punto diminuto en el mapa del norte de Alaska, se convirtió en su plataforma de lanzamiento, el lugar donde termina la tierra y comienza el vacío. En el aeródromo había hangares metálicos, semicubiertos de nieve, dentro de los cuales rugían motores y crujía el metal por el frío. Por las noches, allí reinaba un silencio especial. Nadie hacía preguntas innecesarias, porque todos entendían a dónde y por qué se preparaban esos hombres. Incluso los cazadores locales, acostumbrados a visitantes extraños, evitaban la base. En la reunión antes del despegue, Cadwalader desplegó fotografías de la zona prevista sobre la mesa. Parecían todas iguales: campos blancos, grietas, franjas de sombras. Y sin embargo, en algún lugar de esa monotonía se escondía la estación, dejada por los investigadores soviéticos. Nadie sabía exactamente qué se podía encontrar allí. Algunos esperaban muestras de equipo científico, otros documentos que pudieran arrojar luz sobre el trabajo de los sistemas hidroacústicos soviéticos, pero todos entendían que detrás de esta operación no había curiosidad, sino cálculo. Si realmente quedaban equipos en la estación que registraban ruidos submarinos, podría entender cómo la URSS rastreaba sus submarinos. Por la mañana, el equipo estaba listo. Se aplicaron marcas en los fuselajes metálicos, se llenó el combustible en exceso y los motores se revisaron hasta el último silbido. Los pilotos hablaban en voz baja por los auriculares, tratando de ocultar la emoción con la rutina de las órdenes. Fulton estaba de pie junto al bombardero, como si fuera un ser vivo. Pasó la palma de la mano por su revestimiento, como comprobando si la máquina entendería la prueba que le esperaba. En el panel del hangar se encendió la hora de despegue. El aire estaba inmóvil, el cielo cubierto por una cortina de nubes grises. Nadie dijo una palabra cuando la tripulación subió a bordo. Solo el navegante Jordan dijo en voz baja: «Si no encontramos esta estación, nadie nos recordará». Cadwalader asintió en respuesta. «Entonces tenemos que encontrarla». Pronto los motores rugieron y la pesada fortaleza se deslizó lentamente por la pista helada, dejando tras de sí columnas de vapor. Unos segundos después, despegó y desapareció en el cielo bajo, disolviéndose entre las nubes y el vacío. Nadie en la base sabía si volverían. Volaban hacia donde el horizonte pierde sentido. Bajo las alas, un silencio blanco ininterrumpido. El cielo y el hielo se fusionaban en un fondo, como si la naturaleza misma hubiera decidido ocultarles las huellas humanas. El navegante William Jordan consultaba constantemente los mapas, pero no había ninguna referencia en ellos, ni sombra ni saliente, solo raras grietas,
parecidas a líneas de tinta en una hoja de papel infinita. Las horas pasaron con lentitud agonizante. El combustible se agotaba y las coordenadas seguían siendo números vacíos. 13 horas de vuelo y ni el menor indicio de la estación soviética. Cuando regresaron a la base, sus rostros eran de piedra. Incluso los pilotos, acostumbrados a misiones desesperadas, no dijeron una palabra. Al día siguiente, todo se repitió. La misma tristeza, las mismas nubes ininterrumpidas, el mismo cero en los informes. Parecía que la estación realmente había desaparecido, hundiéndose bajo el hielo. Pero Cadwallader no permitió que se detuvieran. Solicitó ayuda a un avión de patrulla P-2B, equipado con un radar más preciso. La tripulación voló hacia el norte antes que ellos, con la esperanza de captar alguna señal. Pasaron varias horas cuando la voz del operador se escuchó en el aire. «La encontramos». Esas palabras sonaron como una liberación. Las coordenadas se transmitieron de inmediato y pronto la tripulación del B-17 se acercó. En medio del campo blanco se veía algo que destacaba con una sombra, un tractor oxidado, dejado por los investigadores soviéticos, un faro silencioso gracias al cual los americanos encontraron lo que se consideraba perdido. Cadwallader no perdió ni un minuto. La señal era estable, el viento tolerable, y eso significaba una cosa. Era hora. En la bodega de carga reinaba una tensión silenciosa. James Smith revisaba los paracaídas. LeShack aseguraba los contenedores con herramientas y la radiobaliza. Les esperaba un aterrizaje en el desierto helado, donde no había refugios, ni comunicación, ni garantías de que alguien pudiera recogerlos. Todo lo que tenían era 3 días y la esperanza de que el motor del avión volviera a rugir sobre sus cabezas. A la orden, la puerta se abrió y el frío irrumpió como un ser vivo. El primero en saltar fue LeShack, seguido de Smith. Sus siluetas fueron tragadas instantáneamente por la bruma blanca. Tras ellos cayó la radiobaliza, una pequeña caja que debía emitir la señal por la que los encontrarían. Cuando el avión viró, los pilotos solo vieron 2 pequeñas manchas desapareciendo entre las grietas. En tierra, el aire era denso, como cristal. LeShack se puso de pie primero, se sacudió el traje y revisó el equipo. Alrededor, ni un sonido, solo el crujido de la nieve bajo las botas. Smith instaló la antena y encendió la baliza. Luego sacó el cuaderno y comenzó a marcar direcciones. Tenían que actuar rápido. 3 días para recolectar materiales, fotografías, muestras y posible equipo abandonado por los científicos soviéticos. 3 días para sobrevivir y no perder la cordura en un mundo donde incluso el aire parecía hostil. Mientras inspeccionaban las estructuras abandonadas, LeShack sintió una extraña sensación, como si la estación estuviera viva. Dentro todavía conservaba calor, latente en las paredes metálicas. Sobre las mesas había papeles ordenadamente apilados. Los instrumentos estaban dispuestos como si la gente hubiera salido solo por una hora. Incluso una taza sobre la mesa parecía intacta. Todo esto daba la sensación de que habían invadido no solo un lugar ajeno, sino un tiempo restablecido. El viento se intensificaba, aullando entre los restos de las antenas, recordando que su ventana se estaba cerrando rápidamente. Con cada hora, el clima empeoraba, pero no podían regresar. Si no recopilaban los datos ahora, no habría una segunda oportunidad. Así que continuaron el trabajo, apenas sintiendo los dedos, calentándose las manos con el aliento y anotando cada detalle en sus cuadernos. Sabían que ya se estaba preparando un vuelo por encima de ellos. El avión regresaría.
La pregunta era solo, ¿lograrían seguir vivos para ese momento? El tercer día en el hielo se sintió como una eternidad. La radiobaliza crepitaba por el frío. Las baterías se agotaban más rápido de lo que podían calentarlas. El viento silbaba entre los restos metálicos, convirtiendo cada sonido en un susurro inquietante. Smith y Leshak terminaron la recolección. Cajas con instrumentos, carretes de películas, muestras de pozos de perforación. Todo lo que se podía llevar, lo empacaron en lona gruesa y lo ataron al sistema Skyhook. Ahora, solo quedaba esperar la señal del cielo, el rugido de los motores que significaría que la salvación se acercaba. Pero el cielo estaba en silencio. La niebla descendió como un pesado telón, envolviendo todo. A pocos metros ya no se veía nada, y solo por el rugido creciente entendieron que el avión se acercaba. En algún lugar, en el vacío gris, los pilotos Connie Sigrist y Doug Price intentaban distinguir una pequeña esfera parpadeante en la neblina. A bordo, la tensión era palpable. Ningún ser humano había intentado usar el Skyhook en tales condiciones antes. Fulton estaba detrás, mirando por la ventana. Sus labios se movían sin sonido, como si estuviera hablando con su propia invención. En el hielo, Leshak ataba el cable al globo. Sus manos apenas obedecían. Smith sujetaba la cuerda para que el viento no se la llevara. Un minuto después, el globo ya se balanceaba en el cielo gris, indicando el punto de enganche a los pilotos. El avión se acercaba, como una sombra en una pantalla fantasmal. Sigrist tiró del timón, guiándose por el punto de luz, y de repente, un golpe. El gancho de acero atrapó el cable. El saco de lona se elevó y desapareció entre las nubes. A bordo, el cabrestante aulló. La cabina se llenó del olor a metal quemado. Unos momentos después, el saco fue arrastrado adentro. La gente alrededor exhaló, pero nadie dijo una palabra. Ahora quedaba lo más difícil: el hombre. Leshak miró a Smith, luego al cielo gris, y tomó una decisión. Se revisó los arneses, se subió la capucha y se ató al cable. El viento lo tiró, como un ser vivo. Smith quiso ayudar, pero él solo levantó la mano y dijo brevemente: «Si no es ahora, nunca lo será». Un segundo después, el globo voló hacia arriba, llevándose consigo la delgada cuerda a la que estaba unida una persona. El avión apareció en el último momento. Una silueta de acero en la niebla, dos cuernos de acero en la nariz, listos para agarrar la línea. El contacto se produjo con un estruendo ensordecedor. Leshak se elevó como disparado por un cañón y giró en el aire como un muñeco. El aire le arrebató el aliento del pecho. Las manos se le congelaron por el frío, pero los arneses resistieron. 5 minutos y ya lo estaban metiendo adentro, pálido, cubierto de escarcha, con los labios azules por el frío. Asintió, incapaz de hablar. Smith se quedó solo. El viento se intensificaba y la visibilidad caía casi a cero. Se preparó, revisó la sujeción, activó el globo. El cable se tensó, el aire crujió en sus oídos y de nuevo el rugido del motor, un destello de metal, contacto. El cuerpo de Smith fue lanzado y en ese momento le pareció que la tierra había desaparecido bajo sus pies. El viento lo lanzaba de un lado a otro. Sentía cómo los arneses se clavaban en sus hombros, cómo la sangre le rugía en la cabeza. Unos minutos y manos fuertes lo jalaron a la escotilla. Cuando Smith estuvo adentro, la cabina estalló en aplausos. Leshak estaba sentado a su lado, envuelto en una manta, y enfrente estaba Fulton, pálido pero sonriendo. En sus manos había un termo y una petaca. Cadwallader, generalmente reservado, sirvió un trago de whisky a cada uno. Nadie hizo un brindis.
Simplemente bebieron en silencio. Por las ventanas pasaban campos blancos, sobre los cuales no quedaba ni rastro de su presencia. Solo en algún lugar, bajo las nubes, el viento helado seguía aullando como si el propio océano ártico reconociera que el hombre realmente había logrado robarle su secreto. En la base de Point Barrow, los recibieron como fantasmas regresados de otro mundo. Pilotos, mecánicos, operadores de radio, todos se reunieron en el hangar cuando el B-17 aterrizó en la pista nevada. Los motores rugían de manera irregular y el fuselaje brillaba con una fina capa de hielo. Cuando se abrió la escotilla, salió vapor frío, y de él salieron dos, Smith y LeShack, agotados, congelados, pero de pie. Detrás de ellos salieron Fulton y Cadwallader. Ambos parecían tranquilos, pero sus ojos delataban la fatiga acumulada durante esos días interminables de tensión. Nadie aplaudió, nadie gritó, solo un respeto tranquilo e inexpresivo hacia aquellos que regresaron del abismo helado. Unas horas más tarde, la vida ya hervía en el hangar. Cajas con equipo y documentos atados con cinta roja se colocaron sobre las mesas. Dentro había diagramas, registros de experimentos, diarios de observación y rollos de película que mostraban extrañas construcciones bajo el hielo. Más tarde, los analistas comprenderían que estos dispositivos podrían usarse para el seguimiento de submarinos, una red de escucha invisible extendida por las profundidades del Ártico. Para la inteligencia, este descubrimiento no tenía precio. La Unión Soviética había avanzado mucho más en el campo de la hidroacústica de lo que los estadounidenses suponían. Pero el verdadero avance no fue el contenido de las cajas, sino el hecho mismo de su entrega. Skyhook, el gancho del cielo de Fulton, había funcionado sin fallos, convirtiendo una idea loca en un arma del futuro. A partir de ese momento, la CIA obtuvo una herramienta que permitía extraer personas y cargas de cualquier parte del planeta, de selvas, desiertos, montañas o incluso territorio enemigo, sin acercarse a la Tierra. Lo que comenzó como una arriesgada aventura en el desierto helado se convirtió en un estándar de operaciones encubiertas. En los años siguientes, no se escribió sobre el sistema Skyhook en los periódicos, pero apareció donde oficialmente no pasaba nada. Su rastro se podía encontrar en informes clasificados como alto secreto, en historias de misiones desconocidas donde un helicóptero no podía volar y un avión no tenía derecho a aterrizar. Se recordaba en conversaciones de pilotos para quienes el cielo se había convertido en un camino sin aterrizaje. A veces circulaban rumores de su uso en las junglas de Vietnam o en áreas donde nunca había puesto un pie un periodista. El sistema permaneció en servicio hasta los años 90, hasta que la tecnología avanzó y Skyhook se convirtió en una leyenda, la que solo conocían los iniciados. En cuanto a la propia operación Cold Fight, sus resultados se guardaron en archivos bajo las clasificaciones más estrictas. Los documentos no se publicaron durante mucho tiempo y los nombres de los participantes se disolvieron en informes sin firma. Cuando, décadas después, la historia apareció en las páginas de revistas militares, muchos no creyeron. La idea misma de recoger a una persona directamente del hielo ártico sin tocar tierra parecía demasiado increíble. Pero todo esto realmente sucedió, y la prueba solo fueron unas pocas fotografías en blanco y negro donde un globo cuelga sobre un campo blanco silencioso, tirando de un delgado cable, y un avión se acerca en el cielo. Y luego vino el silencio. El Ártico recuperó su aspecto anterior, infinito, frío y silencioso. El hielo se cerró de nuevo
tragándose las huellas de la estación, las huellas de las personas y las máquinas, las huellas de una operación de la que no se habló en los libros de texto. Solo el viento, que vaga entre los témpanos, guarda el eco de esos eventos como un recuerdo de que incluso en el mundo del frío eterno, el hombre una vez logró desafiar lo imposible y ganar